Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 3 de marzo del año 2024, domingo tercero de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. El Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, y no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar, y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Hermanos, estos preceptos que el Señor le da es en el momento en el que van saliendo de Egipto, en el momento en que van saliendo de la esclavitud, y como un pueblo nuevo en la libertad, le da estos preceptos. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos de cualquier otra acción que no sea la propia de Dios, estamos inclinados obviamente al pecado. Estamos inclinados al mundo. Y aquí el Señor nos va dando las pautas para nuestra liberación y sobre todo para estar en el camino de Dios. Cada uno de estos preceptos, si se cumple, llegaremos a entender el plan de Dios para nosotros, el plan de Dios que tiene para cada uno de nuestras vidas. Hermanos, repasemos estos preceptos y vayamos poniéndolos en práctica uno a uno de una manera consciente, para poder de esa manera llegar a entender el amor de Dios hacia nosotros. La segunda lectura la tomamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos,
Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Hermanos, en esta lectura vemos cómo el estar con Dios nos debe de contagiar de eso que está diciendo aquí, de esa locura de Dios, esa locura de Dios que es la sabiduría. Y debemos de encontrar en nuestra debilidad la fortaleza de Dios. Sabemos que Dios, al manifestarse a través de su Hijo, como nos dice esta segunda lectura, manifiesta aquello que los paganos no entendían, porque los paganos adoraban cosas que estaban hechas por el mundo y para el mundo. En cambio, Cristo nos viene a traer el cielo, nos viene a traer al Padre, nos viene a traer las muestras de nuestro Creador y para nuestra creación. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado que dio la vida por nosotros, que murió en obediencia del Padre y que el Padre lo resucita al tercer día para que fuera ejemplo de su poder. La debilidad de Dios al ver morir a su Hijo o al dejar morir a su Hijo nos muestra la fortaleza al devolverlo al tercer día para que continuara con su trabajo, para que continuara con su camino en aquellos que lo amaban, los apóstoles, en aquellos que lo seguían, los discípulos, en nosotros que el día de hoy, por nuestra fe, seguimos a Cristo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Los milagros que vemos en la primera lectura, los preceptos que vemos en la primera lectura y los milagros que piden en la segunda lectura, los vemos reflejados en este evangelio. Jesús encuentra la casa de su Padre hecha un mercado, un lugar de comercio, un lugar de intriga, un lugar de avaricia, no un lugar de oración. Los judíos intervienen porque ese es el negocio de los judíos. Intervienen porque es el centro
Es ahí donde está Dios, pero es un Dios de preceptos, no es un Dios de amor. Por eso, cuando Jesús muere, los discípulos y aquellos que lo seguían reconocen en Jesús la reconstrucción del templo, la reconstrucción de lo que viene siendo el verdadero templo de Dios, que hoy conocemos como el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro centro. Habla también de que conoce el corazón de los hombres. Muchos lo conocían y Él los conocía también, pero Él también conoce al hombre. Mientras los judíos hacían estas preguntas, Jesús veía cómo la casa que Salomón le levantó a su padre era ya no un centro de encuentro, sino un centro de mercado, un centro en el que la gente ya no iba al encuentro con el Padre o al encuentro con Dios, sino iba a hacer que alguien más expiara los pecados por él, que esos eran los sacerdotes. Hermanos, cuando nos acerquemos a la casa de Dios, al templo, hagámoslo con un corazón contraído, con un corazón contrito, con un corazón que de verdad anda buscando el encuentro con Él. Y no vayamos a comerciar, no vayamos a cambiar, no vayamos a negociar con Él. El hecho de decir, me porto bien si tú me concedes, o si me concedes, tal vez haga esto. El templo del Dios, el templo del corazón, es ahí donde se encuentra Dios. Démosle su lugar y démosle su centro. La Cuaresma, hermanos, avanza. Y estas lecturas nos llevan cada vez más a la reconciliación. Y en esta semana, ¿qué es lo que nos está diciendo? Amemos la sabiduría de Dios. Amemos la locura de Dios. Prediquemos al Cristo crucificado. Tomemos los preceptos en nuestro corazón y hagámoslos vida. Honremos al Padre y a la Madre. Santifiquemos el sábado. No codiciemos. Hagamos un descanso. Pero también, hermanos, llevemos a Dios y a Cristo en nuestro corazón. Hermanos, Dios los bendiga.